Para el organismo autónomo protector de los derechos humanos en Baja California Sur, es un honor recibirles en este importante evento, en el que se da cuenta a la ciudadanía, autoridades de los 3 niveles de gobierno y sociedad civil organizada de los resultados logrados durante este primer año de gestión. Para dar inicio a este acto, me voy a permitir agradecer a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno que se encuentran presentes, por supuesto a las instituciones de educación media y superior que también se han dado cita en este espacio, amigos cercanos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a funcionariado público y por supuesto a nuestras amigas y amigos representantes de los medios de comunicación. Para ser respetuosas y respetuosos de sus tiempos, en este momento vamos a observar un video en el que se da cuenta de las actividades de este primer año de gestión de la maestra Charlyn Ramos Hernández. Veamos por favor el siguiente video. Comprométete con la noble lucha por los derechos humanos. Te harás una mejor persona, harás una gran nación y un mejor mundo para vivir. Martin Luther King. A continuación, presentamos un resumen de nuestras acciones y logros durante el último año, mismo que ha sido presidido por la maestra Charlyn Ramos Hernández, quien fuera designada por el Honorable Congreso del Estado como Ombudsperson en Baja California Sur el 9 de mayo de 2023, iniciando así una nueva etapa de trabajo y compromiso institucional con la protección y promoción de los derechos humanos en la entidad. En este primer año de trabajo, nuestro enfoque principal son las víctimas. Por eso hemos corregido los procedimientos internos que fomentaban la revictimización de las personas que denuncian presuntas violaciones de derechos humanos y que solicitan nuestra protección y defensa. La atención reforzada a los grupos de atención prioritaria es un valor fundamental que la totalidad de las y los defensores de derechos humanos de este organismo constitucional autónomo entendemos como un pilar irrenunciable en el ejercicio de nuestra labor como servidores públicos. En el periodo que se informa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos brindó un total de 7.625 servicios, de los cuales 3.800 corresponden a la Visitaduría General, 2.500 a la Secretaría Ejecutiva, 500 a Presidencia, 104 a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 300 al órgano interno de control y 421 a la Dirección de Comunicación Social del organismo. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado trabajó incansablemente para atender las denuncias presentadas por la ciudadanía, logrando un alcance de más de 4.800 personas beneficiarias directas. Mi nombre es Carlos Javier Gómez Pacheco, soy director de orientación y quejas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Me gustaría platicarle un poco de los logros de esta comisión en el mandato de la presidenta. En este caso quiero indicarles que se ha logrado acabar con el rezago de las asesorías que se tenían de anteriores años. En este caso se lograron terminar 99 expedientes de asesoría. 2. Hemos logrado obtener más de 280 procedimientos de canalizaciones. Técnicamente hemos logrado hacer que las personas vayan a la institución que necesitan para tener algún servicio, en este caso, sea de una orientación jurídica o una representación. Y por último, hemos logrado dar más de 80-50 orientaciones por parte de todo el personal de la Visitaduría General, independientemente de esta dirección. ¿Qué significa esto? Que hemos logrado abarcar más espacio a las personas, lográndolas orientarlas y dirigirlas, en este caso, en la información que necesitaban o el procedimiento necesario, ¿no? Esto es algo increíble porque se ha logrado duplicar lo que anteriormente se hacía en años pasados. Como órgano constitucional autónomo, la regulación interna de responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está regulada por el órgano interno de control. Mi nombre es Alberto Torres Alfaro, soy el titular del órgano interno de control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el órgano interno de control es el que resuelve lo que son las denuncias presentadas en contra de los servidores públicos por alguna falta administrativa o en su caso por alguna falta grave se remite a la autoridad correspondiente. En este periodo que se informa, rebajamos al 50% los expedientes que se tenían en rezago. Hicimos también un informe previo y un informe anual al Consejo Consultivo. De la misma manera, realizamos una inspección y supervisión a las visitadurías foráneas con resultados óptimos para regular su funcionamiento. Y por último, bueno, pues se hizo un lineamiento para implementar la protección civil que era necesaria dentro del organismo autónomo.
Este organismo realiza investigaciones de presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas. Cuando se acredita la existencia de la violación a los derechos humanos, se emite una recomendación. Soy Raúl Alejandro Bentancur Cendrero, visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En el periodo que se informa, el personal que conforma esta Vistoría General realizó más de 3.800 servicios, con ello atendiendo de primera mano el rezago histórico heredado de expedientes de queja que datan de años 2018 a la fecha que se informa. Con ello, implementando en la investigación, estudio y proyección de expedientes de queja una perspectiva de género en donde las y los visitadores que conforman este organismo investigarán, estudiarán y proyectarán una visión de género. De igual manera, por primera vez institucionalmente se acuerpó los contingentes en las marchas, en donde el personal de esta comisión tuvo a bien acompañar, acuerpar dichas contingentes. Por último, en el periodo que se informa se emitieron 4 recomendaciones que a continuación veremos. Cuando después de las investigaciones se acredita la existencia de la violación a los derechos humanos, se emite una recomendación. En el mes de diciembre de 2023 se emitió la recomendación 3-2023, dirigida a la Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur, Hospital Juan María de Salvatierra, misma que deriva de una queja presentada desde el 2018. En esta recomendación se acreditó la violación a los derechos humanos, a la igualdad y al trato digno, a la protección de la salud, al refuerzo del grupo de atención prioritaria de personas que viven con VIH-Sida y a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz sobre los tratamientos médicos o quirúrgicos. Soy una persona que vive con VIH. Acudí al área de urgencias del Hospital Salvatierra por un fuerte dolor en mi ojo izquierdo, a lo que el personal médico me diagnosticó neuritis óptica. Me dijeron que me recuperaría, que esta enfermedad no tenía nada que ver con mi situación de VIH positivo y sífilis. También me indicaron que podía hacer mi vida normal, lo cual no ocurrió. Empeoré de tal manera que también mi ojo derecho se vio afectado. Cada vez mi visión de ambos ojos estaba más deteriorada, por lo que regresé al hospital y varias veces pedí ser revalorado, pero la autoridad me negó la atención. Ante la desesperación, acudí a un médico particular que me atendió, pero ya era demasiado tarde. Hoy vivo con discapacidad visual. Presenté mi queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en contra del personal adscrito al Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra de La Paz, Baja California Sur, por estos hechos violatorios a mis derechos humanos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como resultado de la investigación realizada, confirmó la existencia de la negligencia médica, reconoció la calidad de víctima y, con base en el marco legal vigente, recomendó a la autoridad responsable la ejecución de un plan de reparación integral del daño e indemnización de la víctima, la inscripción de la víctima al Registro Estatal de Víctimas y Nacional de Víctimas, la emisión de un pronunciamiento público en el que la autoridad reconozca la responsabilidad de los hechos u omisiones y se comprometa a implementar las medidas para evitar que estas conductas se repitan. Capacitación integral sobre el derecho a la salud, con sensibilización e información sobre el tratamiento adecuado para las personas con VIH-Sida en todos los protocolos de salud dirigido a su personal. Proporcionar de manera gratuita los servicios médicos y terapéuticos, físicos y psicológicos que requiera la víctima. Se dé vista de la presente recomendación al órgano interno de control en la Secretaría de Salud y en el Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur y se valoren las sanciones acorde al daño ocasionado a la víctima. Informar a la CEDH-BCS las razones por las cuales la destitución de los servidores públicos responsables no fue el mecanismo adecuado para garantizar la no repetición de los hechos motivo de la queja. En el mes de diciembre de 2023 se emitió la recomendación 4-2023 dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado, derivado de que agentes del Ministerio Público no se identificaron de manera adecuada y de acuerdo con protocolos establecidos durante la realización de actos de investigación. En esta recomendación se acreditó la violación a los derechos humanos, a la fundamentación y motivación y a no ser sometido al uso desproporcionado de la fuerza pública. Un día me encontraba en mi casa cuando de una pick-up se bajaron 3 personas, agentes de investigación criminal, quienes hicieron diversas preguntas a mi esposo. Los agentes estuvieron observando nuestra casa.
casa y los carros por varios minutos, tomando notas de lo que veían sin explicar jamás el motivo de su presencia ni por qué estaban realizando esas acciones. Esta no fue la primera vez que recibo este tipo de acoso por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia, quienes nunca exhibieron una orden ni nos explicaron el motivo de su presencia en nuestro domicilio particular. Esta fue la razón por la que decidí acercarme a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Fui atendida en la Dirección de Quejas y presenté mi queja contra esta autoridad. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, como resultado de la investigación realizada, confirmó la existencia de los hechos denunciados, reconoció la calidad de víctima y, con base en el marco legal vigente, recomienda a la autoridad responsable la ejecución de un plan de reparación integral del daño e indemnización de la víctima, la inscripción de la víctima al Registro Estatal de Víctimas y Nacional de Víctimas, emitir las adecuaciones pertinentes al Manual de Procedimientos de la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, donde se manifieste claramente la necesidad de realizar debida fundamentación y motivación al momento de llevar a cabo diligencias y o entrevistas en domicilios particulares. Emitir una circular interna donde se difunda y se haga del conocimiento al personal adscrito a dicha institución los niveles del uso de fuerza establecidos en el artículo 11 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Capacitación integral sobre el respeto de los derechos humanos, en específico, la fundamentación y motivación de la autoridad, así como del uso de la fuerza utilizados en sus diferentes niveles. Dar vista de la presente recomendación a su órgano interno de control e informar del estado del procedimiento. Realizar un proceso de evaluación de control de confianza, así como evaluación del desempeño de los agentes involucrados, remitiendo a la CEDH-BCS las constancias que acrediten su resultado. En diciembre de 2023 se emitió la recomendación 5-2023 dirigida al Instituto de las Mujeres del municipio de Los Cabos. En esta recomendación se acreditó la violación al derecho de una persona a no ser sometida a acoso laboral. Como organización de la sociedad civil, solicitamos la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a efecto de indagar respecto a la situación violatoria de derechos humanos que reportan algunas de las y los trabajadores del Instituto de las Mujeres del municipio de Los Cabos. Esto derivado de testimoniales que constan las amenazas y represalias que viven las y los trabajadores de la dependencia por parte de quien se encuentra frente a la dirección del instituto. En mi caso, denunció omisión a mi trabajo y a mi persona por parte de la titular, entre otras situaciones. Asimismo, interpuse una queja ante la Contraloría Municipal por lo mismo. Desde que se notificó mi queja, he venido viviendo represalias. Yo fui testigo de situaciones como las que comenta la compañera. El trato se volvió violento, injusto, intimidatorio, amenazante, de exclusión y de odio. Me sentí amedrantado y mal emocionalmente, hasta llevarme al llanto. Había un espacio privado destinado para dar consulta a las mujeres, pero nos lo quitaron para volverlo oficina y nos instruyeron darles consulta en espacios abiertos o debajo de una palapa, tan insegura que se cayó. Teniendo en cuenta las evidencias aportadas por las y los trabajadores, aunado a que la autoridad resultó omisa, no presentó informe negando los hechos, ni aportando evidencias, y no emitió respuesta que excluyera la calificación de las conductas denunciadas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como resultado de la investigación realizada, reconoció la calidad de víctima y, con base en el marco legal vigente, hizo efectivo el apercibimiento y tomó como ciertos los hechos denunciados, por lo que recomendó a la autoridad responsable la ejecución de un plan de reparación integral del daño e indemnización de la víctima, la inscripción de la víctima al Registro Estatal de Víctimas y Nacional de Víctimas, designar personal que funja como canal de atención a las solicitudes y requerimientos efectuados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la emisión de un protocolo de actuación en relación al acoso laboral, así como informar de su posterior aplicación, la implementación de material universal o de fácil acceso, tendiente a difundir y dar a conocer las vías en donde los trabajadores pueden acudir a fin de salvaguardar sus derechos laborales, material que debe de componerse de imágenes ilustrativas y narradas, con un diseño para todos y todas, con igualdad, sin desprestigio social o discapacidad. La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, lo anterior tomando en cuenta a la NOM 035 STPS 2018 e informar el resultado a esta comisión.
Emisión de un anuncio y o circular mediante el cual se haga saber, dentro de las diferentes áreas del instituto, la aplicación de los criterios de la NOM 035. Solicitar en vía de colaboración a instituciones de seguridad social o privada con el objetivo de llevar a cabo exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a personal que lo requiera. Capacitación del personal relacionada con el derecho humano a no ser sometido a acoso laboral. Durante el año que se informa, la CEDH-BCS se dedicó intensamente también a las labores de capacitación en materia de derechos humanos, reconociendo la importancia de la educación como herramienta fundamental para la prevención de violaciones a los derechos humanos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Lex, soy encargado de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En el año que se informa, tuvimos una participación de 2.191 personas, las que fueron beneficiadas con capacitación, tanto personas servidoras públicas como público en general. Los temas fueron diversos en materia de derechos humanos. Con las personas servidoras públicas hablamos sobre el uso de la fuerza, la discriminación en el trabajo y diversos temas que tienen que ver con el trabajo de las servidoras y servidores públicos. El alcance de las actividades de esta comisión ha sido cada vez mayor. Durante el periodo que se informa y por primera vez, se abrió un espacio en radio y televisión para la difusión de los derechos humanos con enfoque en la sociedad civil y grupos de atención prioritaria. El uso de diferentes canales de comunicación ha permitido alcanzar más de 137.400 personas a través de la publicación de 1.700 piezas de contenido a través de redes sociales, lo que significa un incremento de más del 280% del alcance digital en este periodo. Asimismo, se desarrollaron 48 episodios del programa de radio y televisión por el respeto de tus derechos, así como 96 producciones de audio y video promovidas por canales tradicionales y digitales. De esta manera se promueve mayor conciencia y participación en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos para la ciudadanía en general. Sin lugar a dudas, las estadísticas generales muestran una mejora significativa en la eficiencia y eficacia de nuestras intervenciones. Entre los logros más significativos durante este primer año de gestión encabezado por Charlene Ramos se encuentran más de 500 actividades de vinculación interinstitucional, emisión de 3 recomendaciones de manera histórica en un solo mes, 12 encuentros con organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, periodistas y personas comunicadoras, así como con agrupaciones, colectivas y ciudadanía en general, con el objetivo de diseñar un plan de trabajo alineado a la situación real que guardan los derechos humanos en la entidad. Creación del primer Premio Estatal de Derechos Humanos, mismo que reconoció a integrantes de diferentes sectores sociales como aliadas y aliados destacados en la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos. Asimismo, durante este periodo se llevaron a cabo 18 sesiones de consejo consultivo, 7 sesiones extraordinarias y 12 ordinarias. Este organismo reitera el compromiso institucional con la defensa, protección, promoción y difusión irrestrictas de los derechos humanos en Baja California Sur, invitándoles a consultar y descargar el informe completo en nuestra página web www.derechoshumanosbcs.org.mx. Juntas y juntos, sigamos construyendo sociedades más justas, igualitarias y comprometidas con los derechos humanos, porque con tu queja nos proteges. Denuncia. Agradecemos muchísimo el apoyo y la coordinación interinstitucional para que estas actividades también se puedan llevar a cabo, de manera especial al Instituto Sudcaliforniano de Cultura por las facilidades otorgadas para la realización de este evento en este magno recinto, y por supuesto a la intérprete de lengua de señas mexicana, Daisy Osuna, y por supuesto al director del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado, que se encuentran aquí presentes y nos honran con su presencia. Asimismo, comentarles que en este video de unos minutos se resume la actividad de poco más de 11 meses de trabajo. Pese a vicisitudes y muchos cambios estructurales, estamos aquí este año presentando resultados tangibles para Baja California Sur. Para esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, escuchar todas las voces en su pluralidad y diversidad es sumamente importante. Por ello, a continuación daremos paso a un panel
en donde escucharemos las experiencias de diferentes sectores de la sociedad, así como la vinculación y el trabajo en conjunto realizado en pro de la construcción de una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos en la entidad. Me permito comentarles que este panel estará moderado por la licenciada Aline Gabriela Merker Aguilera. Ella es jefa del Departamento de Información del Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestro estado, para quien pido un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, muy buenos días, gracias maestra Verónica. Y como bien mencionó, vamos a tener un panel participativo con representantes de la sociedad civil, donde vamos a platicar un poco sobre la vinculación que existe entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y algunos sectores de la sociedad. Y pues bueno, me voy a permitir presentarles a los participantes. En primera instancia está Krista González Robinson, quien es activista en Defensoras Digitales BCS. También nos acompaña Martín Enrique Sánchez, locutor, titular de Diversi Radio y periodista destacado en Sudcalifornia. Y por último, Catalina Botón, quien es visitadora adjunta de la Comisión en Baja California Sur, quien nos va a compartir una lectura de una carta significativa, ya lo conocerán al final del panel. Pues bueno, la dinámica es la siguiente. Tenemos 5 minutos aproximadamente para compartir nuestras experiencias con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el beneficio de los servicios que ofrece la Comisión a la institución que ustedes representan. Comenzamos contigo, Krista. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer trabajar con la comisión, pero además estar junto a compañeros y compañeras que pues ahí andamos en este caminar del activismo social. Pues nada más presentarme rápidamente. Mi nombre es Krista. Yo pertenezco desde el 2019 a una colectiva llamada Defensoras Digitales Baja California Sur, donde trabajamos temas que tienen que ver con la violencia digital, la educación de nuestro quehacer tecnológico y brindamos atención a víctimas de violencia en línea. Hemos atendido en estos últimos años a más de 200 mujeres de todo el estado, pero también de lugares como Panamá. No sé cómo fue que nos encontraron, pero nos encontraron. Panamá, Estados Unidos, otros estados de la República. Y eso como para contextualizar. El trabajo en el activismo, digamos, pues es muy peculiar porque a veces es muy de soledad. Bueno, al menos en el activismo digital, como que uno está en su computadora haciendo todo el contenido. Nosotras atendemos víctimas únicamente a través de lo digital para resguardar anonimato, por seguridad de las víctimas, por seguridad de nosotras. Y a veces se torna como muy solitario y se nos olvida que el trabajo en conjunto es lo que funciona, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las grandes ventajas que hemos encontrado como defensoras, de encontrar instituciones aliadas, además de personas clave que pues nos apoyan en canalizar donde nosotros como sociedad civil o como organizaciones ya no podemos llegar. A veces eso es lo más frustrante cuando eres activista, quieres hacer todo y quieres resolverles la vida a las víctimas y quieres hacer todo y darlo todo, pero pues somos una persona o 2 personas o 10 y eso complica todo. Entonces el vínculo institucional con otras colectivas, con otros programas, es lo que hace posible que nosotros aparezcamos en Panamá, ¿no? Digamos, por alguna razón. Es que me parece muy curioso, yo sigo preguntándome cómo es que llegamos allá. Pero no, es
ese vínculo de, ok, yo ya apoyé, di los primeros auxilios digitales, di la contención, pero ¿y ahora qué? Pues fuiste a denunciar y no te recibieron en el Ministerio Público porque todavía hay mucho estigma sobre lo que es la violencia digital, porque no llegaste con un golpe, porque es Facebook y mañana se les olvida porque hay otro mitote. Pues entonces la comisión, ¿no?, es donde entra ese apoyo. Además, por ejemplo, tengo en mente un ejemplo que es, fuimos a capacitar hasta Vizcaíno, hemos capacitado maestras y maestros en temas de violencia digital, y bueno, en el camino de Vizcaíno hacia acá nos aventamos todos los municipios, varias comunidades, y salen temas que ni siquiera tienen que ver con la violencia digital, pero no, a uno se lo platican y uno se da cuenta, y bueno, ahí recalamos con la maestra Charlín, con todos los compañeros de derechos humanos, pues para que nos apoyen, ¿no?, y pongan el dedo y pongan el ojo donde nosotras ya no podemos incidir, porque solo así el trabajo coordinado es lo único que va a hacer que pues este tejido social se vaya reintegrando, ¿no?, que se vaya haciendo otra vez lindo como lo esperamos, como lo queremos. También con la comisión hemos hecho algunas capacitaciones, ¿no?, capacitamos al personal. ¿Para qué? Pues para que ahora estén mucho más completos, ¿no?, y tengan una visión totalmente integral y distinta sobre las cosas que ellos ven y que ellas ven todos los días, que es fuerte, que es frustrante. También hicimos un curso muy lindo, ¿no? Es para niños y niñas de violencia digital, de quehacer tecnológico, por ahí estuvimos jugando, por acá me acompañaron. Entonces, creo que hay muchas experiencias, mucho trabajo que da a mí esperanza, ¿no? Esperanza de que hay instituciones a ver a la sociedad civil y que nos voltean a ver como ciudadanas normales, ¿no? Que a veces, que antes no pasaba, ¿no? Antes no pasaba, y bueno, yo creo que, bueno, no sé cuánto tiempo llevo, yo hablo mucho, pero creo que sí, creo que la experiencia es esa. En la sociedad civil estamos acostumbrados a trabajar con otras organizaciones y siempre decimos, uy, no, lo que es de gobierno no, las instituciones no, lo oficial no, y lo entiendo perfectamente porque a veces es frustrante, pero creo que más bien es, oye, no, estás obligado a trabajar conmigo para poder crear el mundo mejor, el que todos soñamos, que todos en las colectivas soñamos. Entonces creo que es lograr ese balance entre las instituciones y la sociedad civil, la ciudadanía, para tener muchos mejores resultados, que lo que yo no puedo hacer como defensora digital, pues me apoyen los derechos humanos, las instituciones que lo pueden hacer. Creo que eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Yo creo que si llegaste tan lejos es porque existe una necesidad y no ese sector o ese espacio de atención a víctimas de violencia digital no está siendo atendido. Por supuesto que si llegaste tan lejos es porque ese sector no está siendo atendido, eso me queda claro. Y pues bueno, comentabas que las personas víctimas de violencia digital son diferentes a las que usualmente llegan ante un ministerio público o las que conocemos, ¿no? ¿Cómo llega ahí el acompañamiento de la comisión con estas víctimas especialmente? Bueno, es que hay un tema con las víctimas de violencia digital que es interesante porque siempre pongo como paréntesis, no es que la violencia física no sea la expresión más terrible de violencia, sobre todo contra las mujeres, pero la violencia digital es una violencia que tiene 3 características que hacen que una víctima esté en una situación de vulnerabilidad tremenda, que es el anonimato de los y las agresoras, ¿no? Es difícil saber quién te está agrediendo, pero además tienes decenas y miles y millones de agresores al mismo tiempo. En la violencia familiar, ¿qué pasa? Bueno, seguramente tu pareja es tu persona agresora, alguien más en tu familia, tu pareja, pero en línea un comentario desata 10,000 más. Entonces tienes un escenario como si todos ustedes fueran los agresores en un solo lugar reunidos, así. Pero además es una violencia que se vive en público, te exhiben, es un espectáculo, es una violencia que es un espectáculo, otras violencias se viven en privado. Entonces es muy peculiar cómo atender a una víctima de violencia digital. Entonces, te digo, tienen todavía esta creencia de que como es Facebook o como es Instagram no te pasa nada, ¿no? O sea, nadie te tocó,
nadie abusó sexualmente de ti, pero oye, están utilizando mi imagen, pero oye, están utilizando mi nombre para estas cosas, alguien está cobrando por mí, con mi contenido, con mi cara, con mi cuerpo. Entonces, por supuesto que el acompañamiento para sensibilizar y decirle a las autoridades, oigan, y además ya está en la ley de acceso, ¿no? Además ya está en tantos tratados internacionales, ya lo reconocemos, la ONU lo reconoce, ¿por qué no lo estás reconociendo tú? Entonces creo que es primordial ese acompañamiento para que estas víctimas por fin sean reconocidas como tal, como una víctima más de la violencia de género, porque cabe mencionar que la violencia digital es una violencia de género, ya que casi el 90% de las víctimas son mujeres. Entonces, pues no hay de otra, ¿no? Ese acompañamiento por parte de quien defiende los derechos humanos, además recordar que el Internet es un derecho humano de cuarta generación, pues conjuga todo para que la comisión tenga que estar ahí, ¿no? Tenga que estar presente. Entonces, de alguna forma complementas o haces un trabajo pues significativo y la comisión viene a completar esta dinámica. Entonces, me imagino que invitas a cualquier persona víctima de violencia digital a que se acerque, si no es contigo, también directamente con la comisión, ¿verdad? Sí, yo les invito siempre, ¿no? Apostamos por la cultura de la denuncia, de todo, pero además sí de ir al Ministerio Público, pero además de la cultura de la denuncia hacia nosotros o hacia las personas servidoras públicas, ¿no? De siempre anotar todos los nombres de las personas que te atienden, porque es el deber, ¿no? De un servidor o servidora pública. Entonces, por supuesto que es ese complemento como un intermediario cuando algo está saliendo mal, cuando mis derechos no se están respetando. Entonces, por supuesto que tienen que estar ahí, por supuesto que tienen que atender con todo lo que ellos ya saben, ¿no? Los visitadores, las visitadoras, todos los que apoyan aquí en la comisión, que están haciendo su trabajo, pues es esa invitación, ¿no? Decirles, oigan, están estas figuras que a veces ni conocemos y las víctimas no conocen, no saben para qué sirve la comisión. Entonces es decirles, oigan, sí, yo te acompaño, tu denuncia al ministerio, tu denuncia a la policía cibernética, pero oye, finalmente está esta instancia, y explicarles, porque también otra cosa es que a veces las víctimas en esa necesidad quieren decir, derechos humanos, ustedes pongan mi denuncia y ustedes resuélvanme, cuando no tenemos como muy claro qué es lo que hacen los derechos humanos. Entonces sí es comunicarle a las víctimas una ruta, ¿no? Una ruta de qué hacer y como una sombrilla, ¿no? La comisión, decirles, y la comisión te puede apoyar en todo este proceso para vigilar, ¿no? Que tus derechos se cumplan, los derechos que estás buscando ejercer, porque las víctimas en cuanto saben que tienen derechos, los quieren ejercer, pero a veces no nos dejan. Entonces eso es lo importante. Muchísimas gracias, Crista. Le agradecemos a Crista, por favor. Platícanos un poco de tu experiencia con la comisión. Por supuesto, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias a la maestra Charlene por la invitación, y quisiera iniciar pues esta plática. Primero, estoy muy contento de estar compartiendo el panel con Crista y también con Katy, que es una persona que admiro mucho, así que muchísimas gracias. Quisiera iniciar compartiendo que sin diversidad no hay cultura. Entonces, a partir de esto, quisiera compartirles que, bueno, mi nombre es Martín Sánchez y formo parte del programa radiofónico Diversiradio, el cual nosotros producimos a través del Instituto Estatal de Radio y Televisión y el Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Diversiradio es el primer programa de diversidad sexual producido por el Instituto Estatal de Radio y Televisión y supone algo muy histórico para la radio pública y estatal en Baja California Sur. Es un espacio histórico para todas aquellas voces que históricamente fueron marginadas y que jamás tuvieron un espacio para compartir tanto sus vivencias, pero de cierto modo también compartir una denuncia a través del testimonio. Nosotros abrazamos mucho el diálogo y el testimonio en este ejercicio de diálogo con todos los municipios,
Cuando nosotros iniciamos esta aventura con este programa radiofónico, fue algo muy interesante porque casi siempre se piensa que la radio está a punto de desaparecer. Cada vez que inicia un nuevo avance tecnológico, pues la gente abraza, ¿no?, el internet, la televisión, etc., ¿no? Y la radio, en vez de desaparecer, abraza esta tecnología y se va apropiando de cada uno de esos avances, tal cual, que ahora la radio no solamente se escucha, sino que se ve a través de las transmisiones, ¿no?, en Facebook, de las redes sociales. Entonces, cuando nosotros iniciamos con esta aventura de Diversiradio, pues fue, digamos, un reto muy importante, porque no solamente estábamos compartiendo la cultura y la riqueza de las personas, sino también, de cierta forma, su intimidad y su historia. Hemos tenido la fortuna de que la gente ha aceptado, y sobre todo la comunidad LGBT+, aquí en Baja California Sur y en México, ha aceptado nuestro programa enormemente y lo ha abrazado como un pequeño faro dentro de toda esa oscuridad, porque no solamente el comunicador es abiertamente homosexual, sino que no hay reparos para invitar a cualquier persona que forme parte de la diversidad sexual. Hemos tenido la fortuna que personas con situaciones vulnerables, personas con VIH-Sida, personas trans, personas de la década de los 60, 70, 80, 90 han estado en Diversiradio y nos comparten su testimonio y la manera tan distinta de vivir nuestra libertad sexual que no existía en aquella época. Y cuando las personas nos van escuchando en su radio y que nos escriben y que nos dicen, es verdad, en los 80s no había una oportunidad de decir soy gay, eso no existía, ni salir del closet, todo era de manera muy clandestina. Recuerdo mucho un testimonio de Marco, mejor conocido por todos nosotros como La Marquesa, que nos compartió un testimonio de la década de los 80s, que él decía que para salir ellos a vivir la vida, a disfrutarla, pues lo tenían que hacer de forma clandestina. ¿Qué quería decir? Que ellos salían de sus casas, se reunían en otra casa para poderse transvestir y poder salir y disfrutar en lugares que ya no existen, como el Arbolón, que después yo me quedé a las Arboledas o algo por el estilo, no recuerdo, pero el caso es que ellos hablan y de verdad esos testimonios lo abraza la comunidad, porque es una experiencia completamente distinta. Entonces, a partir de esto, Diversiradio no solamente se ha diversificado a través de la radio, sino que también ha abrazado las redes sociales y bueno, hemos tenido la fortuna de que nos han aceptado. También hemos tenido, como en todos los medios, retractores, pero lo más importante es que seguimos avanzando y sobre todo apoyando a la comunidad a través de las instituciones públicas. Yo siento que es muy importante y aplaudo mucho tanto al director del Instituto Estatal de Radio y Televisión y al director del Instituto Sudcaliforniano de Cultura por abrazar este tipo de proyectos como es Diversiradio. Y lo mejor es que en la actualidad se están abriendo espacios para la proliferación no solamente de programas de la diversidad sexual, sino de derechos humanos, ambientales, de derechos de las mujeres, etc. Entonces, para ahí van a tener más sorpresas. Spoiler alert, no les puedo adelantar mucho, pero es importante que ya tengamos más espacios. El acercamiento con la comisión, ¿cuál ha sido desde tu perspectiva? Porque me imagino que este espacio que tienes en el instituto te abre la posibilidad de poder acercarte también a las personas que han sido víctimas de crímenes de odio, de discurso de odio. ¿Tú cómo te has acercado con ellas para vincularlos con la comisión? Fíjate, una pregunta muy importante, porque Diversiradio empezó a trabajar primero con personas comunes y corrientes y después empezamos a hacer una dinámica muy interesante con los activistas y pues con todos estos colectivos, ¿no? Tanto en Los Cabos, aquí en La Paz, en ULG, también en Loreto y bueno, en Ciudad Constitución también, ¿no? Entonces hemos tenido este acercamiento con ellos y ellos nos han acercado de cierta forma también con los derechos humanos, porque hemos cruzado la información.
Ha transcurrido el primer año de mi gestión al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Un viaje repleto de desafíos, pero también de logros significativos. Todos ellos impulsados por un profundo compromiso con la justicia, la igualdad y la dignidad humana. De la mano de un equipo extraordinario de defensoras y defensores de derechos humanos que suman esfuerzos para el correcto desarrollo de la vida institucional. Cada día de este periodo de labores ha sido una oportunidad para escuchar, aprender y atender a la población sudcaliforniana con especial énfasis en aquellas personas que forman parte de los grupos de atención prioritaria, trabajando día a día e incansablemente para garantizar que cada voz, cada denuncia y cada queja sea escuchada. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur se ha constituido como un valioso patrimonio para las mujeres y hombres que habitamos este bello estado. Una institución viva que requiere de la participación de la sociedad y cuya vocación de servicio al pueblo tiene su origen en su naturaleza constitucional autónoma. En el periodo informado he apostado por el cambio de paradigma, implementando un nuevo enfoque para el ejercicio de las labores de defensoría, mismo que fortalece la reflexión con perspectiva de derechos humanos como elemento prioritario en los actos de autoridad y componente transversal para la prevención de vulneraciones, donde la ruta crítica tiene como fin último la construcción de una sociedad donde las condiciones de paz, legitimidad y respeto a los derechos humanos sean una realidad. Este año ha representado más de 4.800 personas beneficiarias directas y más de 7.000 servicios de protección, defensa, estudio, promoción y difusión en materia de derechos humanos, resultados de la corrección de procesos institucionales donde se realizaron los ajustes requeridos para permitir a las y los visitadores el ejercicio de sus funciones de manera eficaz y reduciendo la revictimización de las personas peticionarias, con la finalidad de enfrentar el rezago histórico heredado en materia de quejas y asesorías, mismo que en el expediente de asesorías recibidas en años anteriores ha sido subsanado totalmente. El aumento de quejas ha sido uno de los aspectos que deberán destacarse durante el presente informe, puesto que en relación con lo reportado antes de mi elección, en mayo de 2023 al mes de diciembre de 2023, se registró un incremento de más del 600% en la recepción de quejas, sinónimo del trabajo realizado por el personal de esta honorable comisión. La comunicación constante con diversas organizaciones de la sociedad civil es un eje fundamental para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es menester de este primer año de trabajo celebrar la labor directa y permanente que realizan estas agrupaciones en la atención de los diversos grupos de atención prioritaria que representan, quienes han asumido esfuerzos con este organismo y depositado su confianza para trabajar codo a codo pese a los desafíos que representa el devenir de la historia de esta comisión. En este sentido, cercano al arranque de mi gestión, tuvieron lugar una serie de diálogos abiertos con las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, agrupaciones, colectivas y ciudadanía en general, así como periodistas y personas comunicadoras. Esto con la finalidad de escuchar sus experiencias, retos y propuestas en favor de los grupos de atención prioritaria y ser incluidos en nuestros planes de trabajo, establecer alianzas estratégicas y sumar a la labor de Defensoría de Derechos Humanos a lo largo y ancho de la geografía municipal. La Comisión es un organismo transparente y de puertas abiertas, que enarbola con orgullo las banderas de la diversidad, inclusión, solidaridad, sororidad, cooperación y cercanía que coloca en el centro de los esfuerzos colectivos a la dignidad humana. Por ello, en 2023 se consolidaron importantes logros que benefician directamente a grupos de atención prioritaria.
Me permito destacar durante este periodo que como parte de las alianzas y trabajos de vinculación para la atención de personas indígenas y afromexicanas y migrantes, se signó un convenio de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, estableciendo las bases y mecanismos de cooperación orientadas a brindar acompañamiento a la población migrante interna y jornalera, agrícola que se desplaza desde Guerrero y que han quedado varados en nuestro estado debido a malas prácticas ejecutadas por algunas empresas. Asimismo, como integrantes de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral, se impulsó la creación de los Centros de Conciliación Laboral para las delegaciones de Vizcaíno, Cabo San Lucas y Comundú, municipios donde las vistadurías foráneas en esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos han servido como espacios de orientación, atención, canalización y acompañamiento de víctimas con la autoridad laboral correspondiente, realizando además visitas de inspección conjunta a los campos agrícolas denunciados. En aras de robustecer la protección integral de los derechos de este grupo, participamos de manera activa y como observadoras y observadores de derechos humanos en la consulta previa, libre e informada a personas y pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, asentadas en el Estado y organizada por el Instituto Estatal Electoral, donde además de inspeccionar el desarrollo del evento, brindamos asesorías, canalizaciones y se aperturaron expedientes de queja. Como parte del papel que representa este organismo en el Consejo Municipal Indígena y Afromexicana del Ayuntamiento de La Paz y en seguimiento a los requerimientos más apremiantes de este grupo de atención prioritaria, se ha logrado impulsar una estrategia conjunta con el área de proyectos interinstitucionales de la Universidad Autónoma de Baja California Sur para fortalecer mecanismos que certifiquen a intérpretes de lenguas originarias, quienes serán esenciales para coadyuvar en los procesos jurídicos, asegurando que las personas indígenas y afromexicanas puedan acceder a la justicia de manera igualitaria, oportuna y expedita, permitiendo superar las barreras lingüísticas. Atender los derechos de niñas, niños y adolescentes como grupo de atención prioritaria es fundamental. Por ello, reconociendo la autonomía progresiva y el interés superior de la niñez, se han implementado acciones estratégicas destinadas a asegurar el bienestar y el desarrollo integral de las infancias y adolescencias. Al respecto, durante este periodo, se han evidenciado los retos existentes en el entorno local para garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo. Asimismo, se ha hecho el llamado urgente a las autoridades de salud para analizar la pertinencia de la figura de la objeción de conciencia en el Estado a fin de evitar que se convierta en un elemento que obstaculice el aborto legal e incluso se configure como un acto de corrupción al servir de pretexto para disminuir la carga de trabajo, y reiterando que el acceso pronto y expedito al aborto legal y seguro es esencial para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de todas las edades, mismo que se tiene que dar en un marco de respeto de la autonomía progresiva de las niñas y adolescentes, evitando en todo momento la revictimización y la obstaculización de sus derechos a la vida, a la libertad, la igualdad, el acceso a la salud y a su plan de vida. Garantizar una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes es también prioridad. Por ello nos sumamos de manera activa a la red de apoyo para la colaboración en casos de violencia sexual en diversas instituciones de educación media superior en Baja California Sur, donde además de ser integrantes activos, impulsamos la representatividad de alumnas y alumnos de los planteles de este grupo de trabajo con el objetivo de escuchar de viva voz sus experiencias y aportaciones respecto de las estrategias a implementarse para prevenir este tipo de violencia en las comunidades educativas. En este contexto, logramos que la efectiva prevención de violaciones de derechos humanos, mediante la correcta asesoría que permitió a la autoridad evitar la implementación de un operativo de mochila segura en Comundú, que no cumplía con los principios ordenados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La niñez es el presente y futuro de nuestra tierra. La esperanza de una sociedad verdaderamente respetuosa de los derechos humanos
de la inclusión y pluriculturalidad. Por ello, en el marco del 30 de abril, Día de la Niñez, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos presentó a Derechín, una insignia lúdica y amigable para niñas y niños que visualmente cobró la forma de un tratado internacional que tiene como objetivo compartir un mensaje claro. Es imperante y urgente reconocer los derechos y libertades fundamentales a favor de todas las personas. Este año de trabajo indudablemente ha permitido establecer un robusto mecanismo de colaboración y gestión interinstitucional. En el caso específico de niñas y niños, me permito compartir con ustedes que gracias a la atención pronta y ejecución de protocolos institucionales inmediatos, personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos logró el aseguramiento de una menor de 3 años a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, quien se encontraba en un contexto de suma vulnerabilidad. Su rescate garantizó el derecho a la vida, suerte que lamentablemente no corrió su hermana menor, que con meses de nacida falleció en estas adversas circunstancias previo al conocimiento e intervención de este organismo. En este sentido, con la finalidad de reafirmar los derechos de este grupo de atención prioritaria y aportar las herramientas necesarias que les permitan vivir una infancia feliz en vías de desarrollo pleno e integral durante 2023, conmemoramos el 30 de abril con el taller Navegando en Unidad, Infancias Seguras en el Mundo Digital, un evento diseñado para abordar y prevenir la violencia digital entre niñas y niños, organizado en coordinación con la sociedad civil. Todos los grupos de atención prioritaria son atendidos de manera simultánea y permanente por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En el caso específico de las mujeres, en 2023 trajo una serie de importantes logros que se deben destacar. Tal es el caso de la integración de la perspectiva de género en el procedimiento de queja. Esto parte del fortalecimiento de la atención a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de las mujeres vulneradas en razón de género, así como la implementación de un sistema estadístico con datos desagregados. Resulta también importante mencionar que en 2023 y en seguimiento a las medidas antes mencionadas, se emitieron recomendaciones, la 4/2023, donde la víctima es mujer, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado por la violación a los derechos humanos a la fundamentación y motivación, a no ser sometido al uso desproporcionado de la fuerza pública de igual manera. Así como en la recomendación 5/2023, dirigida al Instituto Municipal de las Mujeres del municipio de Los Cabos por la violación al derecho a no ser sometido a acoso laboral. Frente al aumento exponencial de casos de violencia contra las mujeres, emitimos un enérgico pronunciamiento público donde nos sumamos a los reclamos de una sociedad lacerada y revictimizada por la violencia feminicida. Haciendo eco de las exigencias de familiares, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y agrupaciones, espacios donde desde nuestro ámbito competencial hicimos un llamado a las autoridades municipales y estatales a trabajar de manera articulada en la ejecución de acciones urgentes que impidan que se siga perpetuando el pacto patriarcal que proviene de las entrañas del machismo, el sexismo, la corrupción e impunidad que permean aún en la sociedad de nuestros días, abrazan al feminicida, atentan contra la integridad y fracturan la dignidad de las mujeres. Asimismo, se impartió la conferencia magistral Violencia institucional con perspectiva de género, dirigida a trabajadoras y trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas, y tuvo lugar en el acompañamiento histórico como observadoras y observadores de derechos humanos en la marcha conmemorativa al 8 de marzo en la capital del Estado. Igualmente se promovieron estrategias de atención para las personas adultas mayores, entre las que se destacan el acompañamiento y rescate de mujeres y hombres adultos mayores en situaciones de abandono y postración. Múltiples canalizaciones con autoridades correspondientes a la atención de este grupo,
la participación institucional activa en el Comité Estatal de Atención al Envejecimiento en Baja California Sur, que preside la Secretaría de Salud en este estado, así como la emisión de la Recomendación 1/2024, dirigida al sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el municipio de Comondú, por la violación de los derechos al agua y saneamiento en afectación de una persona adulta mayor. Por otro lado, respecto a las personas que se encuentran institucionalizadas, de manera histórica se realizó una visita de inspección al hospital psiquiátrico con el objetivo de observar que las condiciones de vida, trato e internamiento se desarrollen con humanidad y con respeto a la dignidad inherente a la persona, resultando en una efectiva colaboración interinstitucional para la protección del derecho humano a la identidad de una persona internada. Respecto a los avances en materia de atención a personas con discapacidad, me permito destacar el trabajo conjunto que se ha realizado con diversas instancias estatales, municipales y federales, con el objetivo de abordar la problemática de acceso a la salud y medicamentos, por ejemplo, para personas que enfrentan el MPS y otros padecimientos, así como múltiples discapacidades. El fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con el Instituto South Californiano para la Inclusión de Personas con Discapacidad, así como el estrechamiento de lazos con asociaciones y colectivas en la materia, participando activamente como observadoras y observadores en la marcha por el Día Mundial para la Parálisis Cerebral. Estimado maestro Jorge Vale, quiero agradecerte por todo el apoyo que nos has brindado y tu gran calidez para trabajar siempre en beneficio de las personas con discapacidad en nuestro estado. Asimismo, en 2023 se emitió la Recomendación 3/2023, donde la víctima vive con una discapacidad, misma que fue dirigida a la Secretaría de Salud en el estado de Baja California Sur, al Hospital Juan María de Salvatierra, por la violación a los derechos a la igualdad y al trato digno, a la protección de la salud, con refuerzo del grupo de atención prioritaria de personas que viven con VIH-Sida y a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz sobre los tratamientos médicos y quirúrgicos. Como parte del afianzamiento de lazos con las personas LGBTQI+, acuerpamos y acompañamos como observadores y observadoras en la marcha Ruta del Orgullo La Paz 2023. Fuimos parte activa del primer Parlamento Sudcaliforniano de la Diversidad Sexual por una legislación diversa, capacitando a las y los legisladores electos en materias de derechos humanos con perspectiva de diversidad sexual, encuentro en el que personal de la comisión contribuyó en la realización de mesas de trabajo temáticas para la generación de propuestas legislativas en beneficio de este grupo de atención con enfoque de derechos humanos. En el periodo que se informa, por primera vez en la historia de este organismo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos reconoce la calidad de víctima en sus recomendaciones y solicita dar seguimiento con las autoridades competentes a nivel estatal, así como con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Federación para la elaboración de un plan integral de reparación, el cual deberá ser ejecutado por la autoridad responsable. Estimada Abril Pérez, agradecemos muchísimo siempre el apoyo que nos brindas precisamente para la atención de las víctimas y la reparación integral de sus daños. En un paso significativo en nuestros esfuerzos por fortalecer el sistema de justicia y protección de derechos humanos, durante el 2023 se ha participado de manera permanente en las diversas jornadas integrales de revisión de carpetas de investigación y expedientes de búsqueda de personas en los 5 municipios, brindando asesorías y acompañamientos a las familias desaparecidas. En este tenor, como parte de las acciones puntuales de promoción y difusión, se lanzó un folleto institucional relativo a los principios rectores de la búsqueda de personas desaparecidas aprobados por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. Asimismo, importantes acercamientos con personas privadas de la libertad a quienes se les brinda atención dentro de los centros penitenciarios. Cabe mencionar que se ha realizado un arduo trabajo como integrantes de la Comisión Interinstitucional en materia de trata de personas para la creación e implementación
del Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas, así como en materia de protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, en coordinación estrecha con personal de ONU Migración. El trabajo interinstitucional es de suma relevancia para atender y beneficiar a un mayor número de ciudadanas y ciudadanos. Por ello, durante este periodo que se informa, se establecieron alianzas estratégicas con la Coordinación Municipal de Derechos Humanos en Los Cabos en materia de recepción y canalización de quejas. Asimismo, se remitió la terna para elección de quienes ostentan la titularidad de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos en el Ayuntamiento de La Paz y de Los Cabos, con quienes se han establecido mecanismos activos de colaboración. De igual manera, se ha colaborado con diversas instancias para emitir sugerencias respecto, por ejemplo, a la Guía Básica de Orientación con Enfoque de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Comunicación, así como del Plan de Acción contra la Explotación Sexual y Laboral de Niñas, Niños y Adolescentes en Baja California Sur, y reglamentos internos de escuelas a nivel básico, así como otros instrumentos que deben tener una perspectiva integral con respecto a los derechos humanos. Sentando precedentes en el ámbito de la Defensoría de Derechos Humanos en la entidad y con el objetivo de otorgar un reconocimiento a personas físicas que han realizado aportaciones y o actividades extraordinarias relativas a la promoción, difusión, defensa y protección de los derechos humanos en la entidad y que ha sido de relevancia y alto impacto para grupos de atención prioritaria, en 2023 se llevó a cabo la primera edición del Premio Estatal de Derechos Humanos en las categorías Academia, Ciencia y Artes, Ciudadanía, Periodistas y Personas Comunicadoras, Personas Servidoras Públicas y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, dando por primera vez en la historia la voz a las personas protagonistas de la defensa de los derechos de grupos de atención prioritaria, quienes en este evento destacaron los retos y avances en la materia. En el mismo tenor, el estreno en televisión por Canal 8 del programa Por el Respeto a Tus Derechos sensibiliza de manera masiva a la sociedad sudcaliforniana cada semana en fortalecimiento de una cultura de respeto. Es así como, frente a los desafíos que nos ha impuesto el primer semestre de 2024, situaciones adversas que lastiman profundamente a la sociedad y a las y los defensores de derechos humanos de compromiso inquebrantable, es imperante resaltar que seguiremos manteniendo siempre una actuación firme y transparente para cumplir con nuestros compromisos hacia el Estado de Derecho. Seguiremos trabajando incansablemente por nuestra filosofía de vida, la defensa, protección, promoción y difusión de todos los derechos para todas las personas. Apreciado Vico Caballero, agradezco tu amable anfitrionía que en este periodo nos consolida como instituciones hermanas en la consecución de una cultura de derechos humanos a la que aspiramos y por la que trabajamos cada día en este bellísimo estado. Me resta solo mencionar que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se encuentra preparada para avanzar en la profundización de los cambios exigidos por la sociedad, refrendando nuestro compromiso que es con cada víctima y sus familias, con vocación de servicio, con educación y formación especializada. Este informe es un reflejo de nuestro esfuerzo conjunto, de la esperanza y la determinación que compartimos para construir un futuro más justo y equitativo. Agradezco profundamente a cada persona que ha depositado su confianza en nuestro equipo de trabajo, a quienes nos han apoyado y a quienes nos han desafiado a ser mejores, a mi familia por su apoyo incondicional. Estoy segura de que juntas y juntos seguiremos construyendo sociedades más justas, igualitarias y comprometidas con los derechos humanos. Muchísimas gracias.